Tiene la palabra la señora consejera. Sí, señorías, buenos días a todos. Buenos días, señora presidenta, compañeras de la mesa de esta comisión. Efectivamente, comparezco hoy ante ustedes a petición propia para abordar los cambios habidos para hacer cumplir la función social de la vivienda protegida en Andalucía. Como saben ustedes, el pasado 9 de abril el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que entró en vigor 3 días después, es decir, al día siguiente de su publicación. La aprobación de dicho decreto ley, que implica un histórico salto cualitativo al consagrar por primera vez en una comunidad autónoma la vivienda como derecho humano y no como mercancía, ha desatado en toda España un intenso debate político y social. Es un debate bienvenido, saludable y enriquecedor. Los argumentos y la crítica constructiva sirven. El trazo grueso, señoría, no sirve para nada. Señoría, esta comparecencia lleva un encabezado que habla por sí solo, mecanismos para garantizar la función social de la vivienda protegida en Andalucía. Encabezado que lleva implícita una realidad. Hay casos en los que tal función social no está actualmente garantizada. Ni es el caso de todas las viviendas de protección oficial de promoción privada, ni es el caso de todas las viviendas de protección oficial de promoción pública que atañe tanto a la Consejería de Vivienda, a los ayuntamientos o a las diputaciones y pudiera ser que en algún caso también a mancomunidades que han construido viviendas de protección oficial. Las viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, son aquellas que se han construido con algún grado de protección, promociones que han contado, por tanto, que cuentan con dinero público y que están sometidas a una legislación, a la legislación de VPO. Hemos sido los primeros en realizar una crítica franca, abierta y fundamentada a la política de vivienda durante los últimos años, las políticas de vivienda tanto del Gobierno central como de la comunidad autónoma. Por ejemplo, no ha habido ni una regulación ni un aumento del parque público de vivienda, las llamadas viviendas sociales. El parque público, señorías, o la falta de inspección de VPO, elemento que ya nos señaló en su día el Defensor del Pueblo en la reunión que mantuvimos con él y que responde a numerosas quejas de ciudadanos y ciudadanas sobre esta cuestión. Velamos, señoría, por el ejercicio del derecho humano a la vivienda, dando cumplimiento a los mandatos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Antes que nada, les quiero indicar 3 datos, solo 3. El primero. En 2011 existían en Andalucía 636.221 viviendas deshabitadas. Son datos de la reciente publicación del Censo de Población y Vivienda efectuado por el INE. Unos datos que, por cierto, clavan lo recogido en la exposición de motivos del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda, que estimaba la cifra en algo más de 700.000 viviendas en 2013. Retengan esa cifra. 636.221 viviendas. Todavía no sabemos cuántas de esas viviendas son de protección oficial, porque incomprensiblemente no se ha regulado ni controlado la vivienda deshabitada. Con el decreto ley arrojaremos luz sobre esta cuestión. Segundo dato. En Andalucía hay 198.426 personas demandantes de vivienda. Repito, 198.426 demandantes de vivienda en Andalucía. Gracias. Quédense con esa cifra. A esta demanda hay que añadir que, como todos ustedes saben, el crédito para acceder a una vivienda está cortado, tanto para las de protección oficial como las del llamado mercado libre. Tercer dato, un dato terrible, señoría, que ilustra como ninguno la situación de emergencia económica, social y habitacional que atraviesa España y también Andalucía. En el caso de nuestra comunidad autónoma, desde el año 2007, año del comienzo de esta crisis estafa, se han producido 86.000 desahucios. 86.000 desahucios, señoría, 700.000 viviendas vacías frente a 86.000 desahucios. ¿Alguien pretendía que esta consejera de Fomento y Vivienda, que tomó posesión hace un año, no protagonizara cambios en el seno de las políticas de vivienda para abordar esta situación? Efectivamente, así lo planteamos desde la primera comparecencia. Había que cambiar las políticas de vivienda. Hay muchos datos, pero estos 3, por sí solos, justifican el decreto ley. Creo que ha quedado claramente delimitado cuál es el campo de juego.
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha hecho uso de sus competencias exclusivas en materia de vivienda y ha establecido el régimen jurídico de la vivienda protegida a través de la Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas de vivienda protegida y suelo de Andalucía, que establece en su artículo 4 con toda claridad que las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente. Lo repito, las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente. No están, por tanto, construidas para engrosar los balances de los bancos, ni pueden quedar a la espera de operaciones especulativas de la entrada de capitales extranjeros. Nada de eso. Residencia habitual y permanente, dice la ley. Dicho más claramente, hay dinero público de por medio y, por tanto, la obligación de cumplimiento de la función social es más perentoria si cabe, ya que tales ayudas públicas, pagadas por la gente, están encaminadas a facilitar un techo digno a precios asequibles. Obligaciones para con el cumplimiento de la función social son, en este caso, si cabe, más inexcusables. Son viviendas que sirven de manera absolutamente nítida como soporte a un derecho. Y este derecho genera obligaciones para la Administración, por supuesto, pero también para sus inquilinos y sus propietarios. Y, ojo, sean sus propietarios las personas físicas que residen en ellas o las personas jurídicas que las poseen. Los bancos, las inmobiliarias, las sociedades de gestión de activos, todos ellos tienen obligaciones totalmente inexcusables para con las viviendas protegidas y van a tener que cumplir punto por punto con estas obligaciones. Punto por punto y en tiempo y forma van a tener que cumplir. Ya no valen las excusas. Estamos seguros de que las entidades financieras colaborarán con el decreto ley para hacer cumplir con la función social de la vivienda protegida que tengan. Estamos seguros, insisto, en la colaboración de las entidades financieras con este decreto ley. Viviendas protegidas, decimos. Veamos, hay que hacer una distinción para fijarme, voy a hacer una distinción para fijarme de forma específica en los inmuebles que actualmente no cumplen con su función social y que son los de particular objeto de atención de esta comparecencia. Vayamos primero a la vivienda protegida en manos de personas jurídicas, fundamentalmente entidades financieras, y a cómo garantizar su función social. Y esto nos lleva de nuevo al decreto ley para asegurar la función social de la vivienda. Como ustedes saben, la adjudicación de vivienda protegida se realiza mediante los registros públicos de demandantes de vivienda, que gestionan los ayuntamientos en función de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, donde, concretamente, en su artículo 9.2, en su apartado A, dice los municipios andaluces tienen la competencia de adjudicación de las viviendas protegidas. En coherencia con la función social incuestionable que tienen estas viviendas, el decreto ley para asegurar la función social de la vivienda modifica la Ley de Medidas de Vivienda Protegida en Andalucía al objeto de establecer diversas actuaciones ante el incumplimiento de esta función por parte de las personas jurídicas en su conjunto. El propio Defensor del Pueblo así lo puso de relieve en su valioso informe del año 2012, cuando alude la existencia de miles de viviendas de protección oficial actualmente en manos de los bancos. Entre las actuaciones que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía va a ejecutar con este decreto ley en la mano, quiero destacarles tres. El primero, las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y las entidades inmobiliarias, están en la obligación de comunicar a la Administración un inventario de las viviendas protegidas que integran sus balances, con indicación de su ubicación, precio y fecha de adquisición y situación administrativa. Estas personas jurídicas también deben notificar la adquisición por cualquier título de vivienda protegida en el plazo de un mes desde la misma, con indicación de su ubicación, precio, fecha de adquisición y también situación administrativa. Consideramos que ninguna vivienda protegida debe escapar al control estricto de la Administración pública. Para ello, el decreto ley, como les decía, ha modificado el procedimiento sancionador de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida de Andalucía para añadir como infracción el incumplimiento de la obligación de poner estas viviendas de las entidades financieras a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, en los supuestos de adjudicación por ejecución hipotecaria o por impago de deuda, o el hecho de no comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda la adquisición de este tipo de vivienda. El Defensor del Pueblo ha recordado en múltiples ocasiones la obligación de poner en conexión la oferta de vivienda protegida con los registros de demandantes de vivienda y también, reiteradamente, viene denunciando la existencia, como decíamos, de un elevado número de viviendas protegidas cuyos titulares originarios se vieron privados de ellas como consecuencia de la ejecución de procedimientos hipotecarios o de la entrega para saldar deuda bancaria.
Tales viviendas, construidas bajo una normativa protectora, no pueden en modo alguno permanecer indefinidamente bajo titularidad de las entidades financieras, mientras un amplísimo y creciente sector de la población se encuentra en situación de exclusión del disfrute o próxima o en riesgo de exclusión social y no se puede acceder al ejercicio del derecho a la vivienda en el llamado mercado libre. En segundo lugar, el Decreto Ley también impone a esta Administración la obligación de presentar un plan de inspección en materia de vivienda, un plan de inspección extraordinario, cuya orden ya he firmado y que el BOJA publicará en los próximos días, previsiblemente el viernes de esta semana. Este plan constituye, al fin, una herramienta pública para el control exhaustivo de la vivienda protegida en Andalucía, que nos permite realizar diligencias para conocer con exactitud y controlar detalladamente el parque de vivienda vacío en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En tercer lugar, el Decreto Ley establece la creación de un registro de vivienda deshabitada como instrumento básico para el control y el seguimiento de las viviendas que, según lo dispuesto en la ley, hayan sido declaradas deshabitadas. Por increíble que parezca, señorías, hemos llegado hasta aquí sin que la vivienda deshabitada tenga un reconocimiento jurídico expreso. Ahora vamos a comenzar a llenar este vacío desde la Comunidad Autónoma de Andalucía. Señorías, estamos dando un cambio radical, un cambio profundo a las políticas de vivienda. Ese era el compromiso que esta consejera y que el conjunto del Consejo de Gobierno asumió. De manera que hemos pasado de la vivienda como una mercancía, como un activo en el balance de los bancos, a derecho humano fundamental. No me cansaré de repetirlo. La vivienda es un derecho humano. La vivienda no es una mercancía. Añado, además, que nos situamos en un contexto respecto de que en Andalucía solo el 17% de las viviendas están en el mercado del alquiler, en el llamado mercado del alquiler, mientras que si nos vamos a Europa hay un modelo radicalmente distinto, donde algo más del 33% de las viviendas lo son en alquiler. Ante estas cifras, señorías, nuestro objetivo es aflorar el parque residencial desocupado en manos de las entidades financieras y dar así una respuesta contundente desde lo público a una situación crítica, avanzando en una dirección que hace tiempo tomaron ya otros países con legislaciones mucho más avanzadas en defensa del derecho a la vivienda, por ejemplo, el Reino Unido, en Francia, Dinamarca o, por ejemplo, Holanda. Es decir, actuamos contra las viviendas vacías en general y, de forma muy particular, contra la desocupación de vivienda protegida. Es decir, queremos situarnos en el modelo europeo en este respecto. Velamos, por tanto, por la ocupación de todas las viviendas vacías, con sanciones a las entidades financieras y estímulo para las personas físicas. De forma muy particular, defendemos y exigimos la obligación del cumplimiento de la función social de la vivienda protegida. También, por supuesto, de las viviendas protegidas promovidas por las administraciones públicas, viviendas de protección oficial de promoción pública, porque en el contexto actual de la gravísima emergencia habitacional, las administraciones públicas debemos de ser ejemplares. Las administraciones locales, provinciales y la autonómica, también la estatal, debemos ser las primeras en comprometernos. Hay que tener en cuenta que la VPO ha sido construida por promotores privados y promotores públicos, ya sean, insisto, ayuntamientos, diputaciones y, lógicamente, la comunidad autónoma. En el caso de la comunidad autónoma, se trata, señorías, de viviendas promovidas por EPSA, construidas por EPSA como promotora con financiación externa. No son parque público, son VPO de promoción pública, viviendas que en su origen fueron concebidas para la venta o el alquiler a familias cuyos ingresos oscilan entre el 2,5 y el 4,5 veces el IPREM. Desde el año 2000, EPSA ha promovido y concluido 9.664 viviendas. Si las comparamos con las viviendas construidas en el llamado mercado libre, son muy pocas, en ocasiones con una planificación más que discutible y con la empresa inmersa en una dinámica de promotora inmobiliaria. A estas viviendas hay que añadir el parque público gestionado por EPSA, las llamadas viviendas sociales, el parque público. Las viviendas del parque público sí cumplen en su totalidad con su función social. Han sido transferidas a la comunidad autónoma por parte del Estado al inicio de la andadura de los gobiernos autonómicos y otras han sido construidas por la propia comunidad autónoma. El parque público, señorías, las viviendas sociales.
Andalucía tiene un parque público, viviendas sociales, de 80.000 viviendas, que dan habitación a 350.000 personas, distribuidos en 516 municipios del conjunto de las 8 provincias de Andalucía. Son viviendas construidas con fondos propios del Estado o de la propia comunidad y transferidas, como les decía, a la empresa pública de suelo EPSA. Son viviendas fundamentalmente en alquiler, que garantizan el derecho humano a la vivienda a familias de ingresos bajos o muy bajos, en la mayoría de los casos por debajo del 1,5 veces el IPREN, es decir, en torno a 11.200 euros anuales de la unidad familiar como máximo. Se trata de familias que se encuentran, más aún como resultado de la actual crisis estafa y de las continuas políticas de ajuste, en situación de riesgo de exclusión social. Familias que ni en tiempos de bonanza ni ahora pueden acceder a una vivienda en el llamado mercado libre. Y lo peor, señoría, lo que nos debería de alarmar y tomar medidas es que, en función de los distintos informes y datos que vamos conociendo y fruto de las políticas de ajuste, cada día hay más familias que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Por lo tanto, la exclusión social aumenta también el riesgo de pobreza severa, aumenta el umbral de la pobreza en las familias que se encuentran en el umbral de la pobreza. Los precios de estas viviendas sociales, de estas viviendas del parque público, son bajos. Les voy a poner un ejemplo representativo. La barriada de Las Huertas, en Sevilla, donde los inquilinos abonan por arrendamiento mensual entre 8,36 y 10,32 euros al mes, menos de la mitad del IBI. IBI que, por cierto, hemos solicitado por carta a todos los ayuntamientos que bonifiquen al 95% en atención a la situación de emergencia social que atraviesan las familias inquilinas del parque público, bonificación del 95% que puede hacerse en función de la modificación legislativa del pasado diciembre. Decía que sus precios son ajustados a la realidad económica de las familias o personas que la habitan. Es evidente que son precios suficientemente asequibles como para que exista una fortísima demanda de esas viviendas sociales. Esta circunstancia hace que en este parque no haya vivienda ociosa, es decir, que todas cumplan ya su función social. Pero ¿significa esto que en este parque, en el que residen 250.000 familias, personas, y está compuesta por 80.000 viviendas, pueda que no haya puntualmente alguna vivienda desocupada? No, ya lo he explicado hasta la saciedad. El parque público de vivienda tiene una rotación natural, lógica, por fallecimiento del titular, por mudanza, por reparación, pero su reasignación es ágil, gracias a los trabajadores de EPSA y a los trabajadores de los ayuntamientos, que trabajan en estrecha colaboración. En ocasiones, tras la desocupación, la reasignación se produce en cuestión de horas. Se trata, pues, de un parque de vivienda ocupado, útil, que cumple con su función social. La Consejería ha agilizado, además, los procesos administrativos para recuperar la posesión de viviendas del parque público cuando sus adjudicatarios incurren en conductas que suponen un incumplimiento de su función social. Por ejemplo, el inquilino abandona la vivienda y ni lo comunica ni entrega la llave. El inquilino compra una vivienda, pero debido al bajo coste del alquiler del inmueble del parque público, tampoco lo comunica y la mantiene. Este supuesto, a nuestro juicio, constituye el paradigma de la utilización antisocial de un bien público como son esas viviendas sociales. Pues bien, en estos casos, la Administración actúa porque tenemos la obligación y la responsabilidad de dignificar lo público. ¿Y cómo? Intentamos localizar a estas personas, les comunicamos que están incumpliendo sus obligaciones, porque efectivamente a un derecho, una obligación. Les damos la lógica, el lógico expediente administrativo de ofrecer cuáles son sus argumentos. Y, claro, publicamos en el BOJA las resoluciones cuando nos resulta imposible entregarlas en mano, porque han abandonado sus viviendas. Ante estos hechos, algunos braman que la Junta desahucia. Como ven, señorías, no es así. Señorías, lo voy a repetir.
porque estoy tan convencida de que una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, como que una verdad repetida 1000 veces puede incrustarse en la mente de hasta el más tozudo. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía paralizó en junio del año pasado los desahucios en el parque público de vivienda. La única administración autónoma que lo ha hecho, la única. Nadie pierde su vivienda en el parque público por no poder pagarla. Así de claro, así de simple. El que lo quiera entender, lo entiende. En referencia al parque público, estamos trabajando también para conceptualizarlo y reglamentarlo. Consideramos que es necesario abordar ese proceso. Ahora vamos a hablar de la vivienda protegida de EPSA y explicarle los mecanismos para hacer efectiva su función social de estos inmuebles. Señoría, datos. Existen actualmente en Andalucía 638 viviendas protegidas que están en proceso de adjudicación y que han sido promovidas por EPSA. 638 viviendas. Son viviendas que a fecha del inicio de la construcción contaban con solicitantes, pero que a su conclusión han visto desaparecer estos demandantes por el brutal empeoramiento de sus condiciones económicas que ha supuesto esta crisis y estafa y también porque se ha cortado drásticamente el acceso al crédito. En el caso de estas viviendas, una vez agotado el listado de personas solicitantes sin que hayan ejercido el derecho a acceso a esta vivienda, EPSA ha procedido a poner estos inmuebles a disposición de los registros de demandantes municipales de vivienda que gestionan, como ustedes saben, los ayuntamientos. A fecha de hoy continúan sin adjudicar. ¿Qué hemos hecho? Cambiar su calificación masivamente de venta a alquiler. Lo fundamental, señoría, es el paso de esta vivienda de venta a alquiler. Lo vuelvo a repetir, hemos pasado la calificación de venta a alquiler, a la vista de que el problema principal para el acceso de las familias a esta vivienda es la imposibilidad de acceder al crédito financiero o el profundo menoscabo que han sufrido las economías familiares. De modo que la Consejería ha optado por cambiar masivamente su régimen, su calificación, planteando y poniendo a disposición las viviendas en alquiler directo o también en alquiler con opción a compra, fijando unos alquileres adecuados a la demanda. La Consejería ha pasado a alquiler todas esas viviendas, solo mantenemos 13 en venta. Hemos pasado, por tanto, el resto de las viviendas al alquiler de las que estaban en venta. Eso, señoría, a nuestro juicio, es tomar medidas y dar ejemplo. Por cierto, es un proceso que comenzamos antes de la aprobación del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda. Por ejemplo, ayer mismo entregué en Rute, en la provincia de Córdoba, 7 viviendas que estaban en venta y las hemos pasado a alquiler con opción a compra. Nuestras medidas dan soluciones. Estamos tomando más medidas, como el establecimiento de estrategias singulares con los ayuntamientos donde se radican estas viviendas, en la gran mayoría municipios pequeños y medianos de Andalucía, pequeños y medianos. Informamos a los vecinos a través de EPSA para que se inscriban en los registros municipales de demandantes de vivienda, sobre todo cuando se han producido estos cambios de calificación que hacen la vivienda más asequible. A esto se suma una medida de trabajo de excepcional importancia, medidas de participación social en zonas de actuación preferente. Hay que considerar, señorías, que una parte considerable de estas viviendas se encuentran en algunas barriadas de zonas de actuación preferente, zonas con necesidades de transformación social, zonas que tienen unos elevados niveles de exclusión social. En este sentido, quisiera hacer un alto en el caso singular de Almanjayar, donde estamos trabajando codo con los vecinos y colectivos sociales para garantizar la función social de la vivienda, en colaboración también con los servicios sociales comunitarios. En el caso como lo de Almanjayar, la Consejería, a través de EPSA, ha impulsado la Mesa de la Vivienda, con participación, como les decía, de vecinos y colectivos sociales, para procesos que garanticen la plena ocupación de estas viviendas y el aporte a dichas barriadas de un mayor pluralismo social en su composición. En el caso de Almanjayar, por la singularidad del barrio, el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda se ha revelado como un instrumento poco eficaz para su adjudicación. Por tanto, la adjudicación hay que buscarla allí,
con la gente, con los colectivos, de forma participativa y transparente. En Almanjayar hemos pasado todas las viviendas al alquiler y vamos a hacer una asignación a través de los servicios sociales comunitarios, en colaboración con el Ayuntamiento. Cooperación, colaboración, participación y transparencia. No nos parecía razonable quedarnos de brazos cruzados para esperar que lo que se venda sencillamente no puede venderse y buscar otra opción. 638 viviendas, señoría, el 0,1% de las viviendas que establece el INE, el 1 por 1000, el 0,1, el 1 por 1000, 638 viviendas. No como dicen algunos que han hablado de 5.000 viviendas, otros han hablado en números menos redondos de 5.500 viviendas. Otros, un poquito más rumbosos, han hablado de 60.000 viviendas, con objeto de no quedarse cortos. ¿Y para qué? A mi juicio, para poner el foco, para desviar el foco de atención del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda. Tal vez para desviar el foco de algunos posicionamientos que está habiendo respecto de la constitucionalidad o no constitucionalidad de este decreto ley. Para desviar el foco de que se ha puesto la política en función del interés general, no en función del interés particular de élites económicas o élites políticas. A mi juicio, ese ha sido esta nube de azufre que se ha tratado de constituir en torno a esta cuestión. Les decía, insisto, el 0,1% de las viviendas que plantea el INE en Andalucía. Hay quien puede pretender solucionándolo todo igual, culpando a lo público. Nosotros consideramos que no es de recibo culpar a lo público. Aquí están los datos, señorías, 638 viviendas que hemos pasado masivamente al alquiler y que estamos asegurando que cumplan con su función social. No lo decimos con complacencia. Estamos garantizando, como les decía, que cumplan con su función social, pero sí que queríamos poner algunas cosas en su sitio, exactamente donde corresponden. Les he venido a ofrecer una panorámica de lo que hay, pero no podemos perder de vista el futuro de EPSA, que actualmente está culminando promociones en fase final de obra o pendientes de algunas licencias de primera ocupación. A lo largo del 2014 preveemos que haya 587 nuevas viviendas protegidas que estén en disposición de ser habitadas. La Consejería también ha actuado en ellas para que cada una de estas viviendas, una vez obtenida la calificación definitiva y la licencia de primera ocupación, sean ocupadas de inmediato por sus adjudicatarios. La fórmula fundamental, de nuevo, ha sido el cambio de régimen. La hemos pasado de venta al alquiler. Muchas gracias, señoría. Gracias, consejera. Para terminar este primer debate, tiene la palabra la señora consejera. Señora presidenta, muchas gracias. Respecto a lo que planteaba la portavoz de Izquierda Unida, bueno, yo creo que efectivamente conocimiento y transparencia es lo que nos permite tomar decisiones en un elemento tan fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos como es el derecho humano a la vivienda. Y eso es lo que hemos planteado aquí, conocimiento y transparencia, y viene, bueno, un trabajo previo, pero viene con un decreto ley, claro, que lo que tratamos es de hacer aflorar al mercado del alquiler las 637.221 viviendas que no cumplen con la función social de la vivienda. Y además plantear que frente a nubes de azufre, una de cada 1.000 responden a VPO de EPSA, una de cada 1.000, 638. Cuando tenemos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que lógicamente los datos los sacamos del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, algo más de 198.000 andaluces que solicitan una vivienda. Ahora podemos poner en cuestión y en duda el registro de demandantes municipales de vivienda. Aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera con su argumentación. Pero, hombre, yo creo que son los ayuntamientos los que lo están gestionando desde lo público, con mucho esfuerzo. No pongamos ahora por los aires una herramienta como el registro municipal de demandantes de vivienda. ¿Que hay que mejorarlo? Seguro. ¿Que nosotros queremos? Seguro. Pero, hombre, cuestionar
los datos que vienen del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, que son datos que trabajan los ayuntamientos, yo creo que no es el camino. Pero bueno, que cada uno es libre de tomar el camino que quiera, eso también es seguro. Conocimiento y transparencia. Y yo espero que los ayuntamientos y las diputaciones también den conocimiento y transparencia de la VPO que se encuentran construidos por ellos, que se encuentran sin adjudicatario. Si no, pues será el decreto ley el que lo plantee, porque el decreto ley lo que plantea es: vamos a conocer cuál es el nivel de vivienda deshabitada, dónde está ubicado, en qué situación están y cómo las sacamos al alquiler. Personas físicas, fomento para el alquiler; personas jurídicas, sanción para que lo alquilen. Efectivamente, no hay argumentos ni sociales, ni políticos, ni jurídicos. Yo creo que el foco se ha desviado para otro elemento y, bueno, esta semana de atrás hemos visto, ¿no?, pues elementos clarísimos, ¿no?, desde carta, correo electrónico, WhatsApp. Bueno, cada uno también, lógicamente, es libre de situar las cosas donde la quiera. Y el compromiso y la ejemplaridad de la Administración pública, de esta Administración pública y también, lógicamente, del resto de administraciones públicas. Efectivamente, señora Masegosa, hemos introducido cambios que abordan desde el conjunto del Consejo de Gobierno una situación de emergencia económica, social y habitacional. La hemos caracterizado muchas veces. También ocurre que estas 638 viviendas es una foto fija. Dentro de un mes serán menos. ¿Por qué? Porque hemos procedido, desde antes de la entrada en vigor del decreto ley, al cambio masivo del régimen de venta al régimen de alquiler. Insisto, ayer pues se entregaron 7 viviendas de ahí. Y hablaba usted también, efectivamente, del decreto para combatir la exclusión social. Hablaba yo de todos los informes y análisis que sitúan desde distintos organismos, tanto públicos como privados, que nos están diciendo, ojo, que esto viene muy malo para la gente, viene muy malo para la población trabajadora y que está viendo, nos lo dicen también los maestros, ¿no?, unas situaciones que no se veían y que ha sido este último año el que ha sido diagnosticado como el último año, digo, el 2012, como el que se ha producido un menoscabo importantísimo. Y hablaba también la señora Masegosa de la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano. Es un error, esa reforma, es un error. Ya nos lo están contando en los territorios. Es la reforma laboral de los inquilinos, pero además es poner las viviendas de alquiler en manos de las SOCIMI, sociedades de inversión de fondos extranjeros, que van a tributar al 0% sus beneficios. ¿Saben ustedes, señorías, lo que nos estamos encontrando y lo que nos vamos a encontrar con esta reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano? ¿Son ustedes conocedores de la catástrofe social que van a provocar con el cambio de esta ley? Creo que no lo son, porque si lo supieran, lo pararían. Van ustedes a poner gente que dio su vivienda en dación en pago, que está en un alquiler, en manos de las SOCIMI, de sociedades de inversión de fondos extranjeros, que lo que buscan es su máxima rentabilidad, no el derecho humano a la vivienda, señora del Partido Popular. Porque, ¿ustedes se han leído el decreto? Pregunto, ¿se han leído ustedes el decreto? Porque si se han leído el decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda, el de la reforma de la LAU espero que se lo lean y que sepan las consecuencias que tiene en el territorio. Pero yo lo que les pregunto es si se han leído ustedes el decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda. Bueno, pues ahí está claro cómo vamos a garantizar el uso de la función social de la vivienda. Está claro, como le hemos dicho a las entidades financieras, que en el plazo de un mes nos tienen que comunicar esas viviendas. Y usted me dice, ¿es que le han ampliado el plazo? No, mire usted, señora, es que hay muchas maneras de comunicar a la Administración autonómica unos datos. Por registro de ventanilla única. Digo, habrá que tener un tiempo prudencial antes de señalar a nadie en el hipotético caso en el que el sello esté situado en otra administración o no. Sí, ¿no? ¿Que se ha acabado el plazo? Sí. ¿Que las entidades financieras no han tenido que comunicar cuántas VPO tienen? Sí. ¿Que lo están haciendo? Sí. ¿Que vamos a esperar un tiempo prudencial, que no es ampliar el plazo para que toda esa información llegue, para no cometer errores, señora Martínez? También. Es lógico, ¿no? Razonable, desde el punto de vista de una administración. ¿Que vamos a inspeccionar la VPO? Está claro, ¿no? Que vamos a inspeccionar la VPO.
y que vamos a empezar a diagnosticar dónde está la vivienda deshabitada en función de dónde haya más vivienda deshabitada construida y donde haya más demandantes de vivienda. ¿Es razonable que tratemos de unir vivienda deshabitada con aquellos registros municipales de demandantes de vivienda, aunque usted los ponga en cuestión ahora, que nos están demandando vivienda? Y que la vivienda de VPO forma parte sustancial y fundamental e inexcusable de cumplir esa función social. Pero yo es que lo que no entiendo es lo que no ha entendido del decreto. Es lo que no soy capaz de entender. Que tenemos la obligación de defender el interés general y de defender la vivienda como derecho humano. Es la historia, señoría, y yo creo que usted la debe de conocer, la que distingue entre viviendas sociales y entre viviendas de promoción, de VPO. Viviendas sociales son aquellas destinadas a familias con bajísimos ingresos, un 1,5% veces el IPREM. Le he dado los datos de alquiler, el precio de alquiler, entre 8,36 y 10,32. ¿Eso es comparable a las viviendas de VPO que se han construido para la venta? No. ¿Es comparable con las viviendas de VPO que se han construido para el alquiler? No. No. ¿Esas viviendas tienen que cumplir? Por favor, no dialogue. ¿Esas viviendas tienen que cumplir con la función social? Sí. Natural, pero esa es por lo que hemos hecho el decreto, señora. 637.221 viviendas deshabitadas en Andalucía. Otros en el Senado, cuando se plantea una enmienda para hacer un registro de vivienda deshabitada, votan en contra. Su grupo vota en contra de una enmienda para que el Gobierno central tenga un mecanismo para saber, más allá del censo de vivienda y suela, ¿dónde están las viviendas deshabitadas? ¿Han votado ustedes en contra? Bueno, es una opción. ¿Nosotros qué hemos hecho? Poner una herramienta al servicio de la Administración, registro de vivienda deshabitada. ¿Y qué estamos haciendo? El reglamento para que eso se apruebe. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, señora. Yo esperaba que por lo menos ustedes corrigiesen algunos de los elementos que han ido situando en este tiempo. Mire usted, las viviendas de los peones camineros. Si quiere, convertimos las viviendas de peones camineros que son cedidas gratuitamente a las personas que trabajan en el servicio de carretera en viviendas sociales. Creo que no. Son viviendas gratuitas para personas que trabajan en el servicio de carretera. 6 viviendas hemos prestado la atención. En algunas de ellas le hemos prestado porque la persona no vive ahí y tiene otra vivienda en Cádiz. ¿Les parece a usted razonable que esa vivienda, además de disfrutar de una vivienda gratuita de los peones camineros, tenga otra vivienda habitual y permanente y que nosotros no hagamos nada cuando hay trabajadores del servicio de carreteras que cumplen los requisitos para tener esa vivienda? ¿Eso es un buen uso de un buen público, de un bien público? No. Uso del buen público para todo el mundo. Como decía la portavoz de Izquierda Unida, tenga los ceros que tenga y tenga la cuenta donde la tenga, para todo el mundo. Eso es recuperar un bien público para un uso social. Y eso es lo que estamos haciendo en el caso concreto de los peones camineros. Como también le hemos dicho que hemos cedido a algunos ayuntamientos esas casas de peones camineros. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Si quiere, lo entiende. Y si no quiere, pues enreda con 6 casas de peones camineros, que también es libre de hacerlo. Enredar usted con 6 casas de peones camineros. Respecto al Manjayar, se lo he explicado. Hemos constituido una mesa de la vivienda, donde están los ciudadanos y los colectivos sociales, en colaboración con el ayuntamiento, con los servicios sociales del ayuntamiento, para proceder a una adjudicación participativa, transparente y en colaboración de esa vivienda. Le he dicho, señoría, y le rogaría que no entrara en diálogo, que hay veces que el registro no cumple con su función por determinadas características. Pero si quiere usted, se mete en esos charcos. Ya habrá algunos alcaldes que le digan, por favor, no te metas en esos charcos. Ya lo habrá, como lo ha habido en el caso de las viviendas de Matadero, donde ya la alcaldesa de Cádiz se ha puesto en contacto con nosotros para firmar cuanto antes el convenio y para que paralicemos la jornada de puertas abiertas de las viviendas que usted puso en el frontispicio el otro día en el Pleno del Parlamento. Pero si quiere, hágalo. Si quiere, lo haga.
Almanjaya, Mesa de la Vivienda, diálogo, colaboración con el ayuntamiento, con los colectivos sociales, con los ciudadanos, para hacer cumplir la función social de esas viviendas, señorías. Ese es el objetivo, no es otro el objetivo. Y a través del diálogo y de la mediación no se va a producir otros elementos que no pasen por el diálogo y por la mediación, porque esa es la voluntad de esta consejería. Y creo, además, del conjunto de colectivos que están trabajando en el Almanjaya, de ciudadanos que viven en el Almanjaya y también de los servicios sociales comunitarios. Con lo cual, identifiquemos algunos elementos para poder tener claro de lo que estamos hablando. Eso es lo que yo trato de explicarle. Identifiquemos las zonas con necesidades de transformación social y no entremos en determinadas batallas que creo, señoría, que además de ser un error, no conducen a nada bueno. En definitiva, y termino, señora presidenta, un decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda que tiene la vocación, la voluntad de ser cumplido desde al día siguiente de su publicación, que ya estamos recibiendo familias en las provincias que nos están pidiendo la expropiación temporal del uso, que va a ser ley, que es ley a través del plan de inspección, a través de la gestión del depósito de fianza, a través de las medidas de aseguramiento, a través de que las entidades financieras nos trasladan la VPO. Un decreto ley del que ustedes tendrán puntual información y transparente, pero con los plazos y con los tiempos razonables. Y que está siendo absolutamente cumplido. En definitiva, dar cuenta de ese trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Fomento y de Vivienda, también desde la empresa pública de suelo EPSA, a la que, bueno, pues yo quiero aquí dar la enhorabuena y felicitar por el trabajo que ha venido desarrollando el nuevo equipo desde la toma de posesión, desde su responsabilidad en esa empresa pública de suelo y que está permitiendo el cambio, junto con el equipo de la Consejería de Fomento y Vivienda, el cambio sustancial de las políticas de vivienda, de manera que hagamos de la vivienda un derecho humano, de manera que hagamos aflorar al alquiler les repito, 637.221 viviendas deshabitadas que existen en Andalucía y que de ellas, de EPSA, hay una de cada 1.000, el 0,1%. Es lo que trataba de arrojarle la luz y de plantear al conjunto de grupos parlamentarios, lógicamente de la ciudadanía andaluza, con transparencia, con rigor y con compromiso, cuál ha sido el trabajo y la gestión en cuanto a la VPO y, lógicamente, en cuanto a la aplicación del decreto ley, que por más que algunos se empeñen, es una realidad desde el día siguiente de su publicación y daremos cumplida cuenta del conjunto de actuaciones que lo desarrollan en los territorios y en todos y cada uno de los elementos que recoge en el decreto ley. Gracias. Gracias, consejera.